días a todas y todos. Mi nombre es Ignacio Cruz. Como ustedes pueden ver por el fondo que tengo puesto, yo soy parte de Cybnetics y hoy día queremos presentarles a un gran invitado. Tenemos con nosotros a Pedro Felipe Vial, gerente de Asuntos Públicos de Colbún, una empresa generadora eléctrica importante en Chile y hoy día con operación también en Perú. Pedro es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Derecho Internacional, fue gerente de comunidades del proyecto Hidroaicén entre el 2006 y el 2010. Una experiencia interesante, Pedro, una experiencia muy interesante. Desde el 2012 a la fecha es gerente de Asuntos Públicos de Colbún, donde tiene a su cargo las áreas de comunidades, comunicaciones y sustentabilidad de esta empresa generadora de energía. Por lo que cuenta con una importante experiencia, ¿no es cierto?, en la gestión de riesgos sociales y comunicacionales relacionados con las etapas de construcción y operación de grandes proyectos de generación de energía. Hoy nos presentará a través de un proyecto específico, el proyecto Angostura de Colbún, lo que fue esa experiencia y cómo es la relación de estos grandes proyectos con sus comunidades. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a nuestro invitado. Pedro, todo suyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Quiero agradecer a Cybnetics por esta invitación y felicitarlos también por promover estos temas tan importantes para nuestra sociedad hoy en día. Yo trabajo en una empresa de generación de energía y como tal nosotros desarrollamos proyectos hidroeléctricos. Tenemos varias centrales hidroeléctricas en la zona centro-sur de Chile. Y hoy día quisiera referirme a la importancia del valor social y del valor ambiental en el desarrollo de estos proyectos y cómo este valor social y ambiental permite también la sostenibilidad económica del negocio. Sin este valor social y ambiental, posiblemente nosotros no habríamos podido construir estos proyectos y no habríamos podido operarlos de la manera que lo estamos haciendo. ¿Se ve bien la pantalla? Perdón. Bueno, hoy día nos vamos a referir específicamente al proyecto Angostura, ubicado en la región del Biobío. Esta es una central hidroeléctrica que tiene una potencia de 316 megawatts, una superficie inundada de 641 hectáreas. Fueron necesarias 700 millones de dólares de inversión, un plazo de construcción de 47 meses y una construcción que duró 4 años entre el 2010 y el 2014. Quiero decir que si bien los proyectos hidroeléctricos están en la familia de las energías limpias, de aquellas energías que no generan ciertos gases de efecto invernadero y que pertenecen a la familia de las renovables, sin duda que los proyectos hidroeléctricos generan impactos locales importantes. No cabe duda que alteran el régimen de los ríos, ¿cierto? El régimen natural de los ríos, generan impactos sobre la biodiversidad, sobre la flora y la fauna, inundan áreas, ¿no es así? Y eventualmente también afectan comunidades. Y por lo tanto, desarrollar proyectos hidroeléctricos en los tiempos actuales es todo un desafío. Cuando nosotros llegamos a la zona en el río
Biobío, octava región de Chile, en el sur de Chile, nos encontramos con una comunidad que tenía una profunda desconfianza, que manifestaba de alguna manera miedo a la propuesta de la empresa, que reaccionaba de manera tal vez agresiva y que había tenido malas experiencias en el pasado. Y por lo tanto tenía, digamos, una visión diferente del mundo. No le gustaba la propuesta que venía a hacerle la empresa de construir en su territorio una central hidroeléctrica. Y esto tuvo que ver en Chile con la construcción de dos centrales hidroeléctricas anteriores en el río Biobío, la primera de ellas en los años 90 y la segunda a principios de los 2000, que marcaron tal vez el inicio de la conflictividad ambiental en Chile entre grandes proyectos de infraestructura, ¿cierto?, y la oposición de comunidades locales. Hay que decir que esas otras dos centrales estaban ubicadas en zonas indígenas y por lo tanto tenían una complejidad adicional. Era más difícil tal vez ponerse de acuerdo y conversar. La nuestra estaba fuera de la zona indígena, pero de todas maneras representaba para la comunidad local una amenaza muy fuerte. El desafío entonces era generar confianza, abrir espacios, permitir que estas diferencias en la visión de la sociedad, del mundo, de lo que es necesario, pudiese estas diferencias conversarse en espacios comunes y de confianza. En este contexto, entonces, la idea fue sentarnos a conversar. Y la verdad es que nos sentamos a conversar mucho antes del inicio de la construcción del proyecto, porque, como ya sabemos, las comunidades tienen sus tiempos y, como ya sabemos también, estos proyectos afectan a aspectos esenciales de las comunidades, afectan, ¿cierto?, sus costumbres, sus sistemas de vida, su visión del mundo, su visión de la vida, del futuro. De manera tal que no era cosa de llegar como empresa y decir, aquí traigo un nuevo proyecto para su territorio, sino que había que conversar y conversar con tiempo. Y es por eso que nosotros comenzamos a conversar, yo diría, más de 2 años antes del inicio de la construcción. Y comenzamos a abrir espacios para entender de qué manera estaba sintiendo la gente la llegada de nuestro proyecto y cuáles habían sido también sus experiencias pasadas, ¿cierto? Y de esta manera generamos una mesa, la mesa de turismo, de la cual formaron parte las principales organizaciones sociales, el municipio, las autoridades de turismo, los empresarios de turismo locales y la empresa. Y allí entonces comenzamos a conversar y a definir cuál podía ser esta nueva visión para el territorio que implicaba la presentación o la construcción de este proyecto. ¿Cuál fue la importancia de esta mesa? A través de esta mesa de partida se pudo bajar la tensión social que existía alrededor del proyecto. Se generó un espacio, ¿cierto?, para conversar con el tiempo que requiere la comunidad. Se rompieron las asimetrías y se conversó de manera horizontal. Y esto básicamente porque a la mesa se le transfirió el poder de tomar decisiones. Se le transfirió el poder de presentar propuestas y de finalmente ser parte de los acuerdos. Y cuando las personas se dan cuenta que son parte de los acuerdos, comienza a disminuir la desconfianza y comienzan a sentir que su opinión ni su valoración del territorio está siendo considerada. Posibilitó entonces finalmente incorporar la visión territorial de la comunidad. Aquí
nosotros veníamos con un proyecto que alteraba, ¿cierto?, muchas dinámicas locales. Las personas de estas localidades iban al río a pescar o iban en un paseo familiar a quedarse a la orilla del río, y el río de alguna manera constituía para ellos parte de su vida. Cuando la empresa llega y les dice que el río ahora se va a ver distinto y que va a ser más bien un lago, sin lugar a dudas que surgen muchas aprehensiones y temores. De partida también hubo que relocalizar a 46 familias, y todo eso supone un trastorno importante para las personas. De manera tal que era fundamental que la visión de futuro incorporara también esta valoración de estas actividades que habían venido haciendo por generaciones los habitantes locales. Y fue así como en esta mesa de turismo surgen en conjunto proyectos que de alguna manera representan la nueva visión de la comunidad. La comunidad y la empresa definen de común acuerdo aportar valor social para darle viabilidad al proyecto. Y es así como definen en conjunto la creación de playas públicas, la apertura de espacios de campings con muy buena infraestructura, con cocinas, baños, agua caliente, etcétera, para que hubiese, digamos, un buen lugar para ir a pasar en familia, obviamente con acceso universal, y en el caso de las playas públicas, acceso además gratuito. Se construyen miradores y senderos alrededor del embalse. Se establece también un arboretum como un lugar para educar sobre la importancia del bosque nativo. Se abre un centro de visitantes, ¿cierto?, donde se destaca el valor ambiental del territorio, las especies de flora, fauna, y también aspectos culturales propios de este territorio. Se recoge la importancia del poblamiento de aves en el lugar, y entonces se desarrollan una serie de iniciativas y seguimos desarrollando iniciativas tendientes a la observación y valoración de las especies de aves que comienzan a llegar al territorio. Y se generan una serie de emprendimientos locales. Yo diría que se genera un ecosistema económico también en torno a este lugar. Surgen cabañas, surgen restaurantes, surgen algunos pequeños hoteles, surgen actividades de kayak, actividades de rafting, paseos en embarcaciones en el embalse, una serie de entonces actividades. Además, surgen emprendedores que venden alimentos en las playas, aprovechando la afluencia de público, etc. Pero no solo se le da importancia al valor social, sino que también la empresa se preocupa del valor ambiental del proyecto. Ya dije anteriormente que los proyectos hidroeléctricos generan impactos ambientales locales importantes. Y entonces estuvo la preocupación de la empresa tratar de netear de alguna manera estos impactos para que también se pudieran generar impactos positivos. Y es así como en el diseño mismo del proyecto se establece que no va a haber una variación importante en el nivel de las aguas. Se establece que la variación máxima de la altura del embalse va a ser 1 metro, de manera tal que con esta restricción, que era una restricción que desde el punto de vista de negocios no tenía mayor sentido, porque entre otras cosas los embalses hidroeléctricos aprovechan la posibilidad de fluctuar para generar en determinadas horas del día o épocas del año. En este caso, la empresa se priva de esa
posibilidad con la mirada de darle una viabilidad social y una viabilidad ambiental al proyecto, toda vez que al variar poco el nivel de las aguas se genera un ambiente propicio para, ¿cierto?, establecer playas y otras instalaciones. Y además, como ya comenté, comienzan a llegar nuevas especies que no estaban en el territorio, particularmente de aves, y surgen entonces nuevos ecosistemas asociados también al embalse. El centro de visitantes entonces pretende destacar estos nuevos ecosistemas y también tenemos otras actividades vinculadas, ¿cierto?, al reciclaje y manejo de residuos. El resultado de la incorporación de toda esta visión es que en Angostura en los últimos 6 años hemos recibido más de 600.000 visitas al parque que se creó, lo que, como decía anteriormente, ha generado todo un ecosistema económico que le ha dado ingresos a un número importante de habitantes locales. Existen 21 emprendimientos turísticos locales nuevos. Esto, aparte de beneficiar a emprendimientos que ya existían, generó emprendimientos nuevos y ha generado también empleos locales permanentes en el rango de las 50 personas que están permanentemente recibiendo ingresos asociados al Parque Angostura. A la derecha vemos algunas fotos de la actividad rafting y kayak. Como no todos los proyectos tienen la posibilidad, ¿cierto?, de a lo mejor aportar al turismo de la zona, porque lo que se pretende a través de esta presentación es sacar alguna conclusión general que pueda ser aplicable a proyectos mineros, a proyectos forestales o a otro tipo de grandes proyectos. Yo quiero como enfatizar un poquito qué se gana al aportar valor social y ambiental a los proyectos. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Y quisiera decir que hay una situación claramente de win-win, de ganar-ganar. Como valor para la compañía no cabe duda que se produce una satisfacción y orgullo interno que no deja de ser importante, una capacidad para construir y operar el negocio. El negocio nuestro nosotros lo pudimos construir en un tiempo récord y lo hemos operado sin contratiempos, armonía con la comunidad y el entorno y buena reputación, lo cual no cabe duda que para los dueños de la compañía es muy importante. Para las comunidades, satisfacción por haber sido escuchados y valorados, ¿cierto? Espacios públicos gratuitos y de acceso universal, turismo y educación ambiental, ingresos económicos por emprendimiento local. A partir entonces de todo lo que he dicho, quisiera poner énfasis en un decálogo de aprendizajes que ojalá les resulten útiles. Primero, un proyecto debe ser una buena noticia para otros. Un proyecto de esta magnitud, un proyecto de infraestructura, un proyecto grande, no puede ser solo una buena noticia para el dueño del proyecto y sus accionistas. Debe ser una buena noticia para quienes ocupan el territorio. De lo contrario, es muy difícil que el proyecto pueda realizarse de acuerdo a los plazos y presupuestos que tiene previsto la empresa. El acercamiento temprano a la comunidad como una necesidad esencial. La comunidad necesita tiempo para conversar. La comunidad tiene sus propios tiempos, tiene sus propias visiones y necesita esos espacios. Espacios de conversación participativos y horizontales. Con esto me refiero a que la comunidad tenga incidencia, a que la comunidad realmente tenga espacio para tomar decisiones, a que la empresa no le imponga y no le presente unilateralmente las decisiones que ha tomado previamente, sino que haya suficiente espacio. Reflexionar que en el mundo de hoy todo es público y no hay espacio para faltas de coherencia. Cada poblador, cada persona, cada individuo hoy día es potencialmente un
periodista tiene en sus manos una cámara de fotos y una videograbadora, ¿no es así? Cada situación puede transformarse en pública de un día para otro y puede, sin lugar a dudas, hacerle mucho daño a la empresa si la empresa no está haciendo las cosas bien. Debemos ser muy coherentes. Debemos, quinto, transparentar el interés de la empresa. Las empresas no somos fundaciones de bienestar. Las empresas tenemos un interés económico. Cuando nosotros nos presentamos frente a la comunidad en general o a las comunidades locales como verdaderos filántropos, yo creo que perdemos credibilidad. Yo creo que las empresas tenemos que partir por transparentar que tenemos un interés económico y que queremos darle viabilidad a un negocio. Otra cosa es que en este camino hagamos las cosas bien e incorporemos el valor social y el valor ambiental, porque finalmente el valor social y ambiental en el largo plazo está completamente alineado con el negocio. Entender que a la comunidad la discusión afecta sus sistemas de vida y sus costumbres. No son conversaciones transaccionales meramente. No es cuánto te doy para que tú me dejes hacer esto. Hay que ponerse en el lugar del otro y hay que entender que cuando uno llega con un proyecto de esta naturaleza, afecta aspectos esenciales en la vida de las comunidades. Tener humildad, la verdad técnica de la empresa es solo una parte de la verdad, ¿no es así? La experiencia de las personas, sus creencias, sus percepciones, también tienen un valor. Y por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de impactos, etcétera, y hablamos desde la verdad técnica, un tanto teórica, alejada, eso produce, yo diría, mucho rechazo. Y sobre todo cuando invalidamos la percepción del otro. Eso produce mucho rechazo. Por lo tanto, hay que tener la humildad para escuchar y para dar credibilidad también a lo que se nos plantea. Construir la confianza con la comunidad desde los más afectados. Muchas veces tenemos la tentación de construir relaciones desde la autoridad. Nosotros nos hemos dado cuenta que la autoridad, cuando ve que los territorios están siendo escuchados, cuando hay una buena conversación, cuando no hay conflicto, la autoridad se calma y la autoridad tiene mucho mejor disposición para conversar con la empresa. La excelencia operacional como base de la confianza. Si que nosotros no hacemos bien las cosas cuando construimos un proyecto o cuando lo operamos, todo lo demás, todo lo que hacemos en el ámbito social puede ser visto como un lavado de imagen, ¿cierto? Como un greenwashing. Y eso, sin lugar a dudas, que no es conveniente. La coherencia tiene que partir en lo operacional. Y finalmente, la última idea, tal vez la idea principal, es que la sostenibilidad social y ambiental es necesaria para la sostenibilidad económica, es imprescindible para la sostenibilidad económica. Alguien podrá discutir que puede afectar la sostenibilidad económica en el corto plazo, y en eso podríamos estar de acuerdo, pero en el largo plazo, la sostenibilidad económica de la empresa depende en gran medida de la sostenibilidad social y ambiental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Una extraordinaria lección de lo que es hacer un gran proyecto que impacta a las comunidades, un mensaje tremendo y una experiencia que ha enriquecido probablemente muchísimo a Colbún. Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿qué pasa después de este proyecto? Porque aquí hay una experiencia que tiene muy buen resultado y por lo tanto Colbún de esto generó otras acciones, ¿no?
Claro, como comentaba Ignacio, nosotros tenemos varias centrales hidroeléctricas y la verdad es que algunas de ellas eran más antiguas y no tenían este estándar. Y algo que nos ocurrió es que las comunidades de esas otras centrales nos dijeron, yo también, yo también quiero el valor social que ustedes implementaron en Angostura. Y eso fue un aprendizaje y en los últimos años hemos estado dotando a esas centrales más antiguas de estos mismos activos sociales y ambientales. Y hemos, por lo tanto, generado como una línea social asociada a nuestros proyectos hidroeléctricos en el Maule, en la séptima región de Chile. Generamos un balneario muy exitoso y donde hay mucho emprendimiento local también. Y también más al sur tenemos otro proyecto importante donde hemos desarrollado el turismo. Pedro, en realidad este tipo de acciones generan, claro, de repente que uno le tenga miedo a que me van a venir a pedir más y más y más. Pareciera que Colbún no le tiene miedo a esa pedida. Mira, yo creo que a partir de esas pedidas siempre se generan conversaciones que terminan en cosas razonables. Tal vez las pedidas iniciales pueden ser estratosféricas, pero al menos en nuestra experiencia, cuando la empresa se abre y le dice, mira, no sé si voy a poder darte todo lo que me pides, pero tengamos una conversación sobre este tema y hagamos algo que finalmente para ambas partes sea posible, finalmente se llega a resultados muy razonables y donde las partes quedan muy satisfechas. Nuestra experiencia reciente en el Maule, donde adquirimos un predio grande y desarrollamos un balneario. La verdad que el balneario que nos había pedido la municipalidad al principio era una cosa tal vez que no íbamos a ser capaces de cumplir, pero con el tiempo y en la conversación nosotros también fuimos manifestando nuestros puntos de vista respecto de qué podía ser más razonable y finalmente el resultado fue absolutamente beneficioso. Tanto es así que en el primer verano acudieron a este balneario 60.000 personas. 60.000 personas que no tenían anteriormente un lugar gratuito donde ir a veranear con la familia y que en ese primer verano y en el segundo se produjo algo parecido, pudieron llegar a este lugar. Qué bonita experiencia. Bueno, Pedro, estamos llegando a la hora final de este espacio. Te agradezco muchísimo la presentación, la experiencia y cómo la has transmitido. Y a todos los que han estado hoy día presentes, muchas gracias por su participación. Y nuevamente, Pedro, felicitaciones por el trabajo que han realizado y muchas gracias por compartirlo hoy con nosotros. No, gracias a ti, Ignacio, y gracias a Cybnetics por promover la discusión de estos temas que son muy importantes. Ok, damos por finalizado este espacio entonces. Muchas gracias.